Ok, buenas noches. Nosotros vamos a presentar el tema de la lectura que es globalización, tecnología, empleo y empresas. El equipo está conformado por Rodea, Gorostieta, Rubí Ruth, Ana Paola Tello Salas, Luna Hernández Norma, Ramírez Pérez Jessica Monserrat, Picasso Viña Luis Antonio y su servidor Hernández Urbano Adriana Saraí. Siguiente diapositiva. Como introducción tenemos la economía. En términos económicos, se puede caracterizar la economía en tres grandes características: informal, global y que funciona en red. En lo informacional existen dos características: la productividad y la competitividad. En la información y el conocimiento son variables decisivas en la productividad y en la competitividad. La capital también es importante, sin embargo, con conocimiento y tecnología y sin capital se puede llegar a generar bastante capital. En cambio, con capital, pero sin tecnología y conocimiento, se pierde esa capital. Lo que sucede con la competitividad es que mientras más tecnología tienen los sectores económicos, más partes del mercado da. Esto lo demuestran los análisis econométricos. Siguiente diapositiva, por favor. Como segunda característica tenemos el mito de la globalización. Esto es una economía global, que no es lo mismo que una economía mundial o una economía fuertemente internacionalizada. La mayor parte de la gente no trabaja en empresas globales. El mito es lo que ocurre es que las actividades cercanas, nucleares, de todas las economías y están globalizadas, y por globalizadas se entiende que trabajan como una unidad en tiempo real a nivel planetario a través de una red de interconexiones. Esta es la definición de globalidad. Siguiente diapositiva. Información y tecnología. La información y la tecnología están globalizadas, es decir, hoy en día hay unos stocks de tecnología y hay unos centros tecnológicos que se compran y se difunden y se transmiten en función de la capacidad de las empresas de ligarse a esos circuitos de tecnología global. Siguiente diapositiva, por favor. El funcionamiento de la red. La red empresarial se refiere al uso de los medios de comunicación social por parte de una organización, tanto interna como externamente, para conectar personas que comparten intereses o actividades similares. Las redes empresariales es un término antiguo. Lo que ha cambiado con las redes también es la tecnología. Es un auténtico galamatías coordinar a 14 segmentos distintos de empresas y a muchos cimientos de personas con espacios laborales diferentes. Esto se concreta en la aparición de una nueva forma de actividad económica que llamó la empresa red y que no son redes de una empresa. Siguiente diapositiva. El nuevo tipo de trabajo se caracteriza cada vez más por una separación fundamental entre dos tipos de trabajo: autoprogramable, que es el desarrollo aquel trabajador que tiene una capacidad instalada en él o ella de poder la posibilidad de redefinir sus capacidades conforme va cambiando la tecnología. Trabajo genérico, actividad que ejerce una persona de forma habitual a cambio de un salario. Lo que importa más que unas cualificaciones es una capacidad general de educación, de capacidades de asociación, de saber cuáles son las cualificaciones que necesitan para las tareas que tienes que hacer, dónde buscarlas, cómo aprenderlas y cómo aplicarlas. El impacto del empleo. La desaparición del empleo industrial de la gran parte es un artefacto estadístico de los servicios de las industrias. Son un diseño para un automóvil, pero si lo haces en consultora ya no es una industria. Las características sociales se polarizan. El libro de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, es la característica social que tenemos, y el libro de Jeremy Rifkin es el libro de ensayo sobre economía y trabajo escrito por el economista estadounidense Jeremy Rifkin en 1995. El autor plantea la inevitable reducción de la jornada laboral como mecanismo para el reparto del trabajo ante el constante aumento de la productividad en las sociedades modernas desarrolladas. El objetivo de las 35 horas
se plantea como un cambio positivo dentro de la sociedad, ya que nos permite trabajar un poco menos y tener una calidad de tiempo y de vida. Esto es gracias a las tecnologías aplicadas, cabiendo resaltar que esto se ve como un rescate o reclamo de un derecho laboral. Más sin en cambio, esto solo se puede ver como una idea que orienta hacia el derecho del empleado, trabajando menos por el mismo sueldo, y esto para muchas empresas resulta una condición que les permitiría adquirir nuevas maquinarias, aumentando productividad por el mismo tiempo, sin necesidad de crear más empleos. La relación laboral, como la de la empresa trabajador, determinan la fuerza de cada empresa, ya que en ello se basa la capacidad y la necesidad de producir y vender productos de calidad en competencia con otros mercados. Las tecnologías van cambiando, imponiendo nuevas condiciones para los mercados. Dentro de esto se da a seguir la revolución industrial, que no es más que la transformación constante. En la nueva relación laboral, tenemos que las empresas tendrían que tener la capacidad de adaptarse con facilidad a todas las circunstancias para dar mayor productividad y competitividad de una manera estratégica. Esto va dependiendo de la información y cómo va siendo procesada hacia los trabajadores y de los mismos trabajadores hacia otros, para que tengan la capacidad y el conocimiento de entender el proceso de su empresa. La capacidad de transmitir sus conocimientos y experiencia dan mayor productividad para no ser reemplazados por maquinarias, trabajo exportado o simplemente por otros empleados. Esto da un resultado del fenómeno de un incremento de desigualdad social y la polarización, que es pues que el rico es más rico y el pobre más pobre. Siguiente diapositiva. La individualización del trabajo. Un tema también fundamental es que con una fragmentación de las empresas en las redes y con una individualización creciente del trabajo y de los trabajadores, la capacidad de diferenciación de la fuerza del trabajo es tal que la capacidad de agregación de las relaciones laborales disminuyen tanto por parte de los sindicatos como las relaciones entre sindicatos y empresas para atendernos. Es muy difícil mantener la agregación de la fuerza del trabajo a nivel de negociación colectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Hacia un nuevo contrato social. Los interesados no solo son los sindicatos ni los trabajadores, sino también la sociedad global. No es únicamente la pobreza, pero el 80% le da igual cómo el gobierno puede vivir sin darle un apoyo. El 20% son exclusivos a la sociedad. Las cosas más crudas que se ven hoy en día es que esas personas no votan. El gobierno siempre tan corrupto no les brinda el apoyo a las personas de bajos recursos. La sociedad de los individuos en el gobierno de Estados Unidos hay muchos problemas de pobreza, ya que el gobierno no les brinda ninguna solución a ese problema. Día a día tratan de ver cómo podrán vivir, ya que hay veces que no tienen ni qué comer. Qué tristeza es ver cómo varios pequeñitos están trabajando para poder sobrevivir. La siguiente diapositiva. Como conclusiones, llegamos a las siguientes. La primera sería que la productividad y la competitividad son las variables centrales en la economía. Se puede demostrar que los elementos claves hoy en día son capacidad tecnológica y humana de generar, procesar y reducir. Otra es que la evolución constante del ser humano y la tecnología hoy en día en la mayoría de trabajos se usa la tecnología, máquinas y la red. La vemos en nuestra vida cotidiana y ya es parte de nuestra rutina el uso constante de ella. Pero se deben de tener en cuenta que la tecnología no haga daño a la sociedad. Se debe hacer el esfuerzo de impedir que el avance se utilice en perjuicio de la humanidad.
Y hasta aquí concluimos. Gracias.